Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un video tutorial de diseño y modelado de un tornillo sin fin en SolidWorks. Este video es presentado por Daniel Fernández, líder del proyecto desarrollado Dash IDE, con el acompañamiento de gestores de la línea de Ingeniería y Diseño de la Red Tecnoparque Colombia Nodo Bogotá. El gestor del proyecto es Jonathan Cortázar Camelo, asesor de la línea de Ingeniería y Diseño. Bueno, para poder realizar un diseño de un tornillo sin fin es necesario conocer los parámetros mínimos que se deben tener en cuenta para su construcción. Entre los más importantes y los mínimos para esta tarea son el módulo, el paso lineal, que es la distancia máxima entre flancos o hilos, el ángulo delta, que consiste en el ángulo total entre flancos. También tenemos tres tipos de diámetros: el diámetro exterior, que es el diámetro máximo que va a tener nuestro tornillo, el diámetro inferior o el diámetro al fondo del hilo, que es el diámetro mínimo que va a tener el tornillo, y el diámetro primitivo. Cada uno de los hilos o flancos, o filetes también pueden llamarse, debe tener una altura H máxima. También tenemos que tener en cuenta la distancia y el ancho en el fondo del filete, ese valor T. Otro parámetro que hay que tener en cuenta también es el ángulo beta, que es el ángulo que forma cada uno de los filetes. Y finalmente la altura del pie del filete. En la gráfica podemos ver cada uno de las ubicaciones de estos parámetros. Unos de ellos no se encuentran en este dibujo, pero son necesarios para poder realizar un diseño adecuado. En la parte inferior tenemos las ecuaciones que nos van a permitir obtener los valores de diseño. Vemos que el módulo, por ejemplo, es igual al paso dividido por el número pi. Este paso está definido como la longitud del tornillo dividido el número de hilos. El ángulo delta, según la norma actual, es de 29 grados, que si se usan filetes dobles o triples se puede utilizar un ángulo 40 grados. El ángulo beta se define como delta medios. El diámetro exterior es igual a el diámetro al fondo del hilo más 2 veces h. H es la altura total del filete, donde h es igual a 2.167 veces m, el módulo. El diámetro primitivo es igual al diámetro exterior menos 2 veces el módulo. El diámetro al fondo del hilo va a ser igual, despejando la ecuación de arriba, a el diámetro exterior menos 2 veces h. Finalmente, el ancho del fondo del filete, T, va a ser igual a P, es decir, el paso, multiplicado por la cotangente del ángulo beta sobre 4 menos L. L va a ser igual a 1.167 veces el módulo. Todo esto multiplicado por 2 veces la tangente del ángulo beta. Para poder apropiarnos mejor de estas ecuaciones, vamos a tener un pequeño ejemplo que nos va a permitir tanto realizar un diseño de un tornillo sin fin como de su posterior modelado en SolidWorks. Entonces el ejemplo es diseñar y simular un tornillo sin fin de 2 pulgadas de largo con una distribución de 5 hilos por pulgada y un diámetro interior de 1 centímetro. Para 2 pulgadas, es decir 5.08 centímetros, y una cantidad total de 10 hilos, el paso es igual a 0.508 centímetros. A partir de este calculamos el módulo, que va a ser igual al paso sobre pi,
y va a ser igual a 0.1617, se recomienda hacer una aproximación a la primera cifra decimal. Esto va a dar un pequeño margen de diseño. Para este ejemplo, entonces el módulo va a ser igual a 0.2. Luego de esto se calculan los diámetros a partir del diámetro interior, que es de 1 centímetro. En este caso, el diámetro exterior va a ser igual a 1.8668 centímetros y el diámetro primitivo va a ser igual a 1.4668 centímetros. Finalmente, se calcula el valor de la longitud del fondo del tornillo, es decir que T va a ser igual a 0.133277 centímetros. Con estos valores ya podemos hacer un modelado en SolidWorks. Luego de haber diseñado el tornillo sin fin, se procede a modelarlo en SolidWorks. Lo primero que hacemos es extruir un cilindro que va a servir como guía del tornillo sin fin. Dibujamos en uno de los planos un círculo y lo acotamos al valor obtenido en el diámetro máximo del tornillo sin fin, que en este caso es de 1.8668 centímetros. Salimos del croquis y ahora le indicamos el valor del cilindro, de la altura del cilindro. En este caso es de 5.08 centímetros, es decir, 2 pulgadas. Que teniendo el cilindro guía, se procede a hacer una espiral para poder construir los hilos o flancos del tornillo. Para este caso nos vamos al panel de curvas y seleccionamos hélice y espiral. Ahora tenemos que seleccionar una cara o un plano para poder hacer esta espiral. Vamos a seleccionar la cara inferior del cilindro y vamos a dibujar un círculo, que es la forma que va a tener esta espiral, y va a ser del mismo tamaño del cilindro que hemos construido. Salimos del croquis y se nos van a pedir varios datos: el paso de rosca, las revoluciones y el ángulo inicial del tornillo. Entonces, el paso de la rosca ya lo hemos calculado y es igual a 0.508 centímetros. El número de revoluciones, según el ejercicio, en total van a ser 10. Y el ángulo inicial es 0. Como se puede observar, el dibujo de la espiral está salido de nuestro cilindro. Entonces lo que hacemos acá es invertir la dirección. Y de esta forma ya queda acorde al cilindro. Vamos a utilizar ahora la operación corte barrido para poder crear los hilos del tornillo sin fin. Para esto, antes tenemos que construir un croquis que va a representar el espacio que se crea entre cada uno de los hilos. Seleccionamos el plano vista lateral para este caso y nos ubicamos en el inicio de la espiral para crear el croquis. Primero creamos una línea. Esta línea debe quedar dentro del cilindro. Para este caso, entonces, hacemos una relación de posición entre el punto medio de esta línea y el inicio de la espiral. Seleccionamos aquí la relación punto medio. Aceptamos y construimos el resto del croquis con base en el dibujo que vimos anteriormente. Acto seguido, acotamos cada una de las líneas. Este valor de cota representa la variable t que calculamos previamente. Aceptamos. Como podemos ver, el croquis queda un poco descuadrado. Para corregir esto, agregamos una nueva relación entre el punto medio de esta línea
con el punto medio de la línea paralela, y la relación que vamos a utilizar es horizontal. Con esto el dibujo queda simétrico entre esos dos puntos. Aceptamos y continuamos con las cotas que nos van a dar la forma adecuada. Este ángulo, como se vio en la teoría, es de 29 grados. Y la distancia entre las dos líneas paralelas verticales se obtiene de la siguiente forma. Creamos la cota y este valor va a ser igual a el valor del diámetro exterior, es decir, 1.8668 menos el valor del diámetro interior, es decir, 1 centímetro. Como estas variaciones las estábamos haciendo sobre el radio de la circunferencia y no sobre el diámetro, la dividimos entre 2 y aceptamos. De esta forma nos queda el espacio que se crean entre cada uno de los hilos. Salimos del croquis y ahora podemos utilizar la operación corte barrido. Esta operación nos pide dos parámetros. Una es el perfil que se va a crear al hacer el barrido, y el otro parámetro es la trayectoria que debe hacer esta función, que en este caso es nuestra espiral. Aquí tenemos una vista previa de lo que va a ser esta operación y no habiendo otro tipo de modificaciones, aceptamos. De esta forma nos queda construido el tornillo sin fin. Este fue un video tutorial de diseño y modelado de un tornillo sin fin en SolidWorks, realizado por Daniel Fernández. Como evidencia del proyecto desarrollado Dash ID, con el acompañamiento de los gestores de la línea de Ingeniería y Diseño de la Red Tecnoparque Colombia, Nodo Bogotá. El gestor del proyecto fue Jonathan Cortázar Camelo. Muchas gracias por su atención.